Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, abogado. Para recibir clases.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, abogado. Buenas Tardes, tardes, doctor. buenas tardes, ¿cómo les Buenas ha ido? tardes, doctor. Buenas tardes, abogado, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Todo bien. Me alegro mucho. Bueno, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, que hayan recargado energías, que se encuentren de lo mejor. Por favor, ya enseñaron las camaritas para no tener ningún tipo de problema. Sí. Y, Carlos Mancilla, Eric Ábalos, Jorge Gavilán, Daniel Chihuano. Por favor, las camaritas. Sí, por favor, las camaritas. Eh, bueno, Jorge Gavilán, prende la cámara. Sí, doctor, ahorita me acomodo. Es que no es algo que ahorita, muchachos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, yo como les he dicho, se supone que estoy hablando con personas adultas, ¿no? Ustedes ya están en una universidad, que en este caso compete y concierne a una institución de educación superior, en la cual ustedes se van a seguir formando en calidad de, de profesionales en el ámbito académico para que en lo posterior puedan tener un buen desenvolvimiento en lo referente ya a las actividades, en este caso en relación al derecho. Así que ya son cositas que ustedes deben tomarlas en cuenta. Señor Daniel Chihuano, señor Daniel Chihuano. Bueno, por última ocasión, señor Daniel Chihuano. Ya, perfecto. Muy bien, entonces muchachos, eh, qué bueno que se encuentren de lo mejor. Para mí, como siempre, es un gusto volvernos a encontrar en este sentido dentro del desarrollo de las actividades académicas que nos competen y nos conciernen. En relación a la asignatura. Hoy vamos a continuar tratando sobre temas relevantes a la materia, ¿sí? Yo, como ya se los he venido manifestando de forma progresiva, ya resulta totalmente esencial que ustedes lleguen a adoptar estos conocimientos, estos aprendizajes, incluso en el ámbito práctico, porque es algo que ustedes que van a tener que aplicar de forma permanente, ¿no es cierto? Entonces, son cuestiones que deben ser tomadas en consideración. Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, Con frío, doctor. Sí, estamos complicados con el tema del clima, muchachos, pero de aquí lamentablemente les comento que esto se supone, al menos en relación a las temporadas climáticas, que ya se va de aquí hasta abril por lo menos, así que más práctico, ya nos tenemos que ir acostumbrando. Aunque ahora con el calentamiento global no tenemos etapas bien definidas, así que sí, sí es complejo, ya que no tenemos la plena certeza de cómo nos vamos a tener que desenvolver en este ámbito con el clima, pero... Sí, ha estado frío. Aquí en Guarana literalmente ha estado frío. Creo que simplemente 2 días hizo sol, pero de ahí en lo demás estamos con un clima bastante complejo también. Pero ya, ni modo, muchachos, en ese sentido nos tenemos que ir sobreponiendo, ¿no? A ello. Así que cuando vengan, traerán nomás ropita abrigada por si acaso. Sí, esto es importante que lo tengan y lo tomen en consideración. Bueno, de igual forma, hacerles la cordial invitación, que ya les debe haber informado en este caso la presidenta del curso, a las actividades eh, que están siendo organizadas por la universidad.
en relación a un congreso internacional que se va a dar, se va a llevar a efecto la próxima semana, ¿no? Ya les deben haber hablado acerca del tema. Según lo que nos comunicaron, muchachos, para que lo tengan presente, no vamos a perder clases, ¿sí? Porque según lo que manifestaron, en este sentido, ustedes como tienen clases en la tarde, ustedes van a tener que asistir al Congreso en la mañana, las personas que se inscriban, ¿sí? Y con ello, como ustedes muy bien conocen, ya estamos bastante adelantados en lo que corresponde y concierne al ciclo. Recordemos que ya les había manifestado, les había puesto en su conocimiento que este ciclo contiene y está compuesto de 15 semanas. El día de hoy estamos iniciando, bueno, en lo que corresponde respecto a mi asignatura con la semana número 10, ¿sí? Así que estamos próximos al desenlace de este ciclo y por ende ustedes deben tomar este tipo de consideraciones. Y reitero, como les habían manifestado, ya les había informado la presidenta, no van a perder clases, no vamos a perder clases, ¿sí? Por la premura del tiempo también en relación al desarrollo normal del ciclo, ¿sí? De igual manera, tomen en consideración algo importante, ¿sí? Ustedes ya deben ir integrándose al ámbito académico de forma directa, eh, incluso en lo que corresponde a participaciones, ¿sí? Cuando lleguen a tener este tipo de oportunidades, de ser el caso, incluso ustedes pueden inscribirse en calidad de ponentes, ¿no? Que esto representa, sí, y tiene gran relevancia incluso en la carpeta y en la preparación académica de una persona, ¿sí? Por ende, son importantes los cursos. Yo ya desde una perspectiva profesional les puedo manifestar que nosotros en este sentido, por eso seguimos de forma constante desarrollando y obteniendo conocimientos a través del desarrollo de este tipo de cursos, capacitaciones, diplomados, ponencias, ¿sí? Nosotros tenemos que mantenernos incluso escribiendo libros para mantenernos activos en el ámbito académico. Ustedes como recién se están vinculando, siempre es importante que ya empiecen a tener este sentimiento de pertinencia con la universidad, por el mismo hecho de que, como se los he dicho desde el principio, esta va a ser la institución que se va a convertir en su alma mater y que muchísima parte del tiempo de sus vidas va a desarrollarse en este entorno. ¿Sí? Así que ahí pensarán, mejor intégrense a este tipo de eventos y de actos que, como les digo, son favorables para que ustedes puedan seguir asimilando conocimientos, ¿sí? Y que además de ello van a obtener una certificación, ¿no? Que, como ya les había dicho, les sirve, ¿sí? Esto, esto es aplicable en el ámbito profesional. Se han de haber escuchado ustedes de los concursos que se realizan para obtener un puesto, ¿no? Aquí se miden incluso este tipo de capacitaciones. No es que simplemente un certificado es un papel que no me va a servir de absolutamente nada, ¿sí? Sino todo lo contrario. Por eso yo como les manifiesto, yo a través de mis vivencias, yo les puedo certificar en este caso que son documentos y preparaciones y ámbitos académicos que tienen bastante relevancia, ¿sí? Porque esas capacitaciones les permiten a ustedes seguir desarrollando aprendizajes, conocimientos e incluso mantenerse actualizados, ¿no? Que es uno de los factores más relevantes en la actualidad. Mucho más ahora, de ser el caso, muchachos, porque el fin de semana nosotros tenemos un acto cívico, ¿no es cierto? Tenemos que acercarnos a las urnas a emitir el voto, ¿verdad? Y les comento que de ser el caso de que se plantee una constituyente, a ustedes les va a agarrar el cambio de forma total. Sí, porque al cambiar la constitución, en el mismo sentido, tienen que ir actualizando los datos a la nueva normativa que se establezca y se implante. Sí, y tomarán en consideración algo. No solamente es que cambia la constitución, de ser el caso.
¿sí? Si por A o B circunstancia llega a ganar, en este caso, el desarrollo de una asamblea constituyente, perdón, van a cambiar incluso las normas adjetivas a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a modificar todas las normas en las que se llegue a, a tocar temas de fondo, ¿sí? Y por ende van a tener que realizarse reformas en los códigos, en los diversos cuerpos legales de las diversas materias en las que se llegue a tratar. ¿Sí se dan cuenta entonces de la importancia? Así que por eso mismo es necesario que nosotros siempre mantengamos los conocimientos actualizados de forma permanente, ¿sí? E indiferentemente les cuento que ustedes en calidad de estudiantes de derecho están obligados a mantenerse actualizados en la determinación de cuerpos y normas legales. ¿Saben por qué? Porque yo como les había dicho, ¿para qué sirve la asamblea? ¿Qué hacen los asambleístas? Aprobar y negar normas. Levantaran la mano, a ver, Karen. Derogan las leyes, o sea, legislan. ¿Cómo? Ya, sí, ¿no es cierto? Ya, perfecto, Karencita. ¿Sí? En este caso, legislan. Cuando hablamos de legislar, nosotros estamos hablando, muchachos, de creación, derogación y reforma de normas legales. ¿Sí? Y por ende, en este sentido, siempre permanecemos en constante cambio, muchas veces en en las publicaciones del registro oficial de normativas nuevas o que han sido reformadas o que incluso han sido derogadas. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es derogar? ¿Alguien sabe qué es derogar? A ver, Elena Tamami. Eliminar, doctor. Ya, es dejar sin efecto, ¿no es cierto? Eliminar, suprimir, sí, una norma legal en este sentido. Entonces, por esta misma razón, un abogado debe permanecer en constante aprendizaje, ¿sí? Yo, como ya se los había manifestado, ustedes mejor deben ir adoptando el hábito de leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces incluso nos corresponde a nosotros leer. Sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Nacional, muchas de ellas son vinculantes, ¿sí? Otras no lo son, pero pueden ser tomadas en consideración, aplicable a través de jurisprudencia, ¿sí? Conforme a lo que habíamos visto recientemente, ¿no es cierto? Justamente estábamos hablando en la clase anterior de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, miren por qué es importante que ustedes aprendan a leer y de hecho que se mantengan actualizados en conocimientos. Y para eso también sirven este tipo de congresos, ¿no? Que son entornos de escenarios de aprendizaje que les van a servir de mucho provecho a ustedes. Muy bien, muchachos. Por favor, estarán pendientes a la lista. Morelia Acosta, Presente, Lice. María Agualongo, Presente, Licen. Eric Ábalos, Presente, Doc. Anthony Baños, Presente, doctor. Dionela Caiza, Buenas tardes, presente. Leire Chana Luisa, Presente, doc. Ángel Chayhuamán, Presente, abogado. Jaime Chela, Presente, doc. Buenas tardes. Naomi Chela, Merwil Chela, Kevin Chihuano, Mauro Chillo, John Ducci, Presente, buenas tardes. Lady Spin, Presente, doctor. Buenas tardes. Cintia Freire, Presente, buenas tardes. Jorge Gavilán, Presente, doctor. Joel González, Presente, abogado. Buenas tardes.
Sidney Granizo, Dani Gualancañay, Presente, abogado, buenas tardes. Talía Guamán, Anthony Guamán, María José Guamán, Presente, abogado, buenas tardes. Jonathan Guamuguete, Presente, abogado, buenas tardes. Soy Laguano, Presente, abogado, buenas tardes. Jocelyn Guzmán, Presente, buenas tardes. Lady Isa, Buenas tardes, presente. Evelyn Isa, Presente, buenas tardes. Jason León, Presente, abogado, buenas tardes. Edgar Logroño, Presente, buenas tardes. Ismaili López, Presente, buenas tardes. Evelyn Llano, Eric Malán, Presente, buenas tardes. Carlos Mancilla, Presente, abogado, buenas tardes. Alan Meléndez, Buenas tardes, doctor. Presente. Emily Morales, Presente, abogado, buenas tardes. Catherine Murillo, Presente, abogado, buenas tardes. Karen Palate, Presente, buenas tardes. Christopher Peñafiel, Buenas tardes, presente. Kimberly Pinargote, Presente, buenas Heidi Plasencia, Presente, buenas tardes. Joseph Quispe, Presente, buenas tardes. Diogo Ramírez, Presente, doc, buenas tardes. Jenny Rea, Presente, abogado, buenas tardes. Kerly Romero, Presente, buenas tardes. Diana Salazar, Presente, doctor, buenas tardes. Kerly Sánchez, Presente, doctor, buenas tardes. Jocelyn Sisa, Presente, doctor, buenas tardes. John Soto, Presente, doctor, buenas tardes. Rosa Tamami, Presente, doctor. Juan Tamayo, Presente, doc. Anaí Tintín, Presente, buenas tardes. Marjorie Vega Presente, buenas tardes. y Daniela Yepes. Presente, buenas tardes. Están con falta Naomi Chela, Merwil Chela, Kevin Chihuano, Mauro Chillo, Sidney Granizo, Talía Guamán, Anthony Guamán, Evelyn Llano. Señorita Llano, vea, no es por nada, pero sí le voy a recomendar algo. Esté pendiente, por favor. Como usted todas las clases es lo mismo. O sea, si yo estoy mencionando el listado, por favor preste atención. Sí, despierte. Sinceramente, muchachos, en serio que... Ay, están con falta. Naomi Chela, Merwil Chela, Kevin Chihuano, Mauro Chillo, Sidney Granizo, Talía Guamán y Anthony Guamán. ¿Sí? ¿No están? Perfecto. Vamos a guardar el listado, muchachos. Hoy es 11 de noviembre y les cuento que aquí ya empezó a llover. Una vez más, 11 de noviembre y el listado. Perfecto. Bien, entonces, bueno, como ya les había mencionado, muchachos, en este caso, vamos a seguir observando temas consecuentes en relación a la cintura, que siempre resulta importantísimo que ustedes ya los conozcan. Y yo como les recomiendo, yo sí les sugiero que presten atención. Porque yo veo que existen varias personas que en este sentido
sí, andan, andan bastante perdidas, sí. Hay bastantes personas que andan muy perdidas en la asignatura y yo estoy segurísimo, porque de lo que he conversado no es solo en mi asignatura, ¿sí? Entonces yo sí les sugiero, muchachos, que pongan de parte, ¿sí? Que se interesen, porque, verán, yo como siempre les he dicho y les he aconsejado, no solamente es obtener el título, como yo ya se los manifesté. ¿Sí saben cuántos abogados hay en el país? Solo les pregunto eso, ¿saben? ¿Saben o no saben? No, ¿Y saben cuántos abogados en este sentido tienen el título, pero se dedican a cualquier otra actividad? ¿Saben? Porque yo si me pongo a conversarles, muchachos, yo conozco a 1 millón de personas que tienen el título de abogado, que hacen de todo menos ejercer la profesión. ¿Y por qué creen? A ver, ¿por qué creen ustedes que sucede esto? ¿Y por qué no yo no sé por qué no se preparan? Ya, a ver, Alan. Bueno, de lo que yo conozco, existen abogados que desconocen de un tema, le preguntan al otro abogado y el otro abogado tampoco sabe, pero ahí igual ya es muy, muy graciosa esa situación. Y es que ahí viene la cuestión, Alan. Esto sucede porque no saben. Yo no desmerezco a ningún trabajo, pero miren, yo conozco abogados que se dedican a absolutamente todo, menos a lo que tienen el título, porque no saben, que no cuentan con las capacidades, el conocimiento y la preparación. Así de fácil y sencillo. Y yo al menos consideraría que ustedes no quieren ser de ese grupo, ¿no? Supondría. Pero lamentablemente tengo que darles la mala noticia que si siguen así muchas personas, créanme que van a tener ese desenlace. Así que por eso mismo yo he tratado de aconsejarles, pero más no puedo hacer, ¿sí? Ya depende de ustedes. Yo por eso incluso yo como les dije, yo incluso ya estaba pensando en cambiar la modalidad de cómo les tomo a ustedes las evaluaciones, porque a mí me resulta imposible de creer que tengan buenas notas en los test y que no sepan nada. Entonces eso no está bien. Pero con todo, muchachos, ahí les dejo eso, ¿no? Yo como les digo, y no es por malo, es por hacerles meditar, muchachos. ¿Sí? Es por hacerles meditar. Así que tomarán en consideración este tipo de particulares. ¿Sí? Porque en este caso, créanme que cuando se gradúen, ustedes lamentablemente no van a tener la oportunidad de que cualquier persona le diga, venga a ser abogado de esta institución. ¿Sí? O venga a trabajar de jefe acá, o venga a ser director de esta institución. Muchachos, eso no sucede en la vida real. Abrirán los ojos, ¿sí? Y yo mejor prefiero ser realista y directo a que ustedes vivan en la fantasía, ¿sí? Por eso siempre, muchachos, no todos llegan a sobresalir. Solo quien hace mérito, ¿sí? Va a resaltar de los demás. Y por más dura y cruda que sea la realidad, es la realidad. Así es la vida. Por eso mismo yo trato de aconsejarles, para que desde este punto de partida ustedes ya tengan otro tipo de perspectiva. Dime, Andrés. Abogado, quería decirle si es que me puede dar permiso 30 minutos de la clase, por lo que tengo que ir a
Sí, o sea, volver a firmar para mi cédula porque me robaron y tengo que de ley volver a tener para el fin de semana que son sobre Andan. las votaciones. Muchas gracias, abogado. Ay, bueno, muchachos, entonces en este sentido es importante que ya ustedes vayan tomando en cuenta estos particulares, ¿no? Y como les digo, no es por mal, vea, y yo es algo que siempre voy a llevar en la vida. Yo prefiero que me odien por sincero a que me amen por falso, ¿sí? Y es algo que yo siempre me voy a llevar en mi vida, ¿sí? Porque yo, ¿qué gano mintiendo? ¿Verdad? Entonces, por eso mismo, yo les digo, yo siempre me manejo así en mi vida. Yo prefiero que me odien por sincero a que me amen por falso. Entonces, espero que en algún momento asimilen mis consejos, ¿no? Porque muchas veces me doy cuenta que les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Sí? Ya, entonces, esto lo hago yo, incluso por consideración a ustedes. ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Nosotros hemos venido profundizando, ya como les dije, y revisarán, por Dios, ya hemos tratado acerca de la oratoria jurídica, hemos tratado sobre la retórica, sobre la elocuencia, sobre la discursiva desde una perspectiva amplia, ya llegamos a hablar incluso del discurso jurídico, hablamos de la estructura, incluso cómo se llega a componer este tipo de discursos, ¿no es cierto? Ya de forma mucho más técnica, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre algo importante que corresponde a la eficacia de los discursos y al ejercicio del poder que incluso esto llega a provocar. Y este fin de semana, coincidentemente con la clase, va a suceder algo que tiene relación estrecha en este sentido. ¿Por qué creen que aquí tiene relevancia el ámbito de la discursiva que les estoy mencionando? Con el acto cívico que tenemos esta semana. A ver. A ver, Karencita. Y esa Karencita más las muecas que me hace. Es que me da A miedo ver. responderle mal, porque son No, creados con una finalidad política y estratégica, o sea, para convencer, creo. exactamente. Ya, ¿no es cierto? Y en este sentido tenemos, a ver, dime, Alan, vamos a ver, pues, O sea que completemos esta las vez ideas. Quiero están, escucharles. justo el tema del que vamos a hablar es el método del convencimiento, que esta vez están buscando más bien manipular. Ya. En este sentido, vean, muchachos, nosotros ya tenemos aquí dos discursivas diferentes. Sí, tenemos la discursiva de la derecha, encabezada por el presidente, y tenemos la discursiva de la izquierda, desarrollada por todos los partidos de izquierda en este sentido, ¿no? Que ya nosotros conocemos. Aquí, el día domingo, nosotros vamos a ver quién tuvo mayor eficacia en este momento al emitir sus discursos. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí tenemos un claro ejemplo de la relevancia del discurso, ¿sí? Y en el mismo sentido, vamos a hablar sobre el discurso del derecho y su sentido, porque también es un factor importantísimo que nosotros en este sentido debemos llegar a conocerlo y debemos llegar a dominarlo. ¿Sí? Esto resulta importante y esto resulta esencial para que lo tengamos muy claro de forma precisa y que en sí podamos llegar a tener una comprensión y un entendimiento bastante preciso, ¿no? Sobre a lo que refiere. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr en este caso con las clases de la presente semana? Nosotros, muchachos, vamos a conocer las dimensiones de los discursos de poder emitidos y desarrollados de una manera tal, con el propósito y el fin de convencer, persuadir e incluso manipular al público al que va dirigido, con el propósito de llegar a obtener estratégicamente sobre una ideología, conocimiento o tema en particular. Lo estaba manifestando tanto Karencita como Alan. Muy bien. ¿Por qué? Porque incluso lo que va a suceder este domingo es una estrategia política. ¿Sí? No es que están haciendo las cosas a lo loco, muchachos. Esto no es algo que se les ocurrió la semana pasada y lo están aplicando ahora. Este planteamiento viene desde hace muchos años atrás estructurándose. ¿Sí?
Entonces vayan dándose cuenta de la importancia que tienen estos factores, ¿verdad? Ya. Además de la importancia del discurso jurídico con el propósito de regular y adecuar las conductas, comportamientos y convivencia de la sociedad y entorno. ¿Por qué? Porque nosotros si nos vamos al ámbito jurídico nos hemos dado cuenta, ¿no? Que nosotros podemos ir moldeando la forma de pensar, la visión y la perspectiva incluso de los administradores de justicia en relación a un caso en particular. ¿Sí o no? Que nosotros incluso podemos llegar a modificar este tipo de ideologías e incluso provocar un cambio de conducta, dependiendo de la aplicación que nosotros lleguemos a instaurar, a implantar o a aplicar en alguna de estas circunstancias. ¿Sí? He ahí esta importancia, he ahí este punto de convicción que ustedes deben tenerlo clarísimo. Por eso esta asignatura se llama Introducción al Sistema Oral Ecuatoriano, ¿sí? Que incluso es una introducción a la oratoria jurídica por el mismo hecho del desarrollo que tiene que, la manera, perdón, en la que tiene que llegar a aplicarse este tipo de discursiva. Además que como ya se los había manifestado, el discurso jurídico sí tiene mucha relación con el ámbito, con el discurso político también, por el mismo hecho de que un abogado cumple el perfil más adecuado en el ámbito legislativo, ¿sí? Porque es el que conoce los procedimientos a través de los cuales se puede desarrollar este tipo de acciones como reformar, ¿sí? Derogar o incluso llegar a crear una norma legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Eficacia de los discursos y el ejercicio del poder. Los discursos de poder son elaboraciones discursivas complejas en las cuales se mezclan dimensiones semióticas propias de todo discurso, es decir, que forman parte de, ¿sí? Este tipo de dimensiones son inherentes al discurso. Con construcciones epistemológicas, es decir, que en este caso deben tener conocimiento, ¿sí? Marcos analíticos, aspectos normativos, propuestas regulatorias y de intervención, que son factores que llegan a implementarse en este tipo de discursivas y que deben ser aplicados de manera estratégica, de forma técnica y que además poseen intenciones políticas específicamente determinadas, es decir, son discursos que no buscan comunicar ni transmitir ningún tipo de conocimiento o elaboración teórica nueva o reinterpretativa, tampoco se inscriben dentro de una acción comunicativa, sino que más bien tienen como único propósito la intención explícita de manipular, convencer, disuadir, actuar estratégicamente sobre los otros y administrar de manera consciente y explícita los consensos y los disensos en función de las coordenadas del poder. Porque aquí muchas veces, muchachos, incluso hasta en el ámbito jurídico, se aplican este tipo de funciones a través de las que queremos llegar a obtener algún tipo de poder, ¿no? Incluso en este sentido podríamos plantearlo como sobreponernos a la contraparte en el ámbito legal, ¿verdad? Pero aquí, justamente como le estaba planteando este ejemplo práctico de aplicación del discurso, siempre, por lo general, trata de obtener un resultado y con ello alcanzar mayor poder, mayor fuerza, mayor representatividad en algún ámbito. ¿Sí? Ya se los decía, el mismo domingo nosotros tenemos un claro ejemplo de ello. ¿Sí? En donde a través de los resultados nosotros vamos a ver si el gobierno o su contraparte se antepone al contrario. ¿Sí? Así que ahí viene el punto elemental de esta discusión. Ustedes en este sentido también sean analíticos, lean, investiguen para que puedan votar de forma consciente y responsable, ¿no? ¿Sí? Porque ya hemos hablado, yo ya les he jalado las orejas por lo que me llegaron a manifestar al principio del ciclo, me acuerdo, que me decían que habían votado porque alguien les había dicho que vote, o porque les parecía guapa o guapo, o porque es chévere y divertido, o sea,
Esos no son puntos de convicción que deben ustedes utilizar y aplicar para emitir un voto, muchachos, ¿sí? Por eso tenemos que ser actores políticos responsables. ¿Quién quita que aquí en este curso esté un próximo asambleísta, un próximo concejal? ¿Sí o no? Personas que en algún sentido vayan a ocupar una curul en la que tenga que aplicar su conocimiento y su preparación en estos ámbitos y en estas áreas. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que aprender a ser responsables. Y algo que yo como siempre les he manifestado, muchachos, y no les voy a dejar de inculcar hasta que acaben, aunque sea hasta por lo menos hasta que terminen este ciclo, es que siempre actúen con principios y valores. Eso es lo más importante. El mejor título y el mayor título que puede obtener una persona es el ser un buen ser humano. ¿Sí? Ser transparente, noble, honorable, con principios, valores. ¿Sí? Esto es importantísimo. Dentro de esos discursos existe una disposición de conceptos, de categorías, de usos de la retórica. En este sentido, ya sabemos que la retórica son reglas que nos permiten tener un buen desarrollo oratorio, cuya finalidad real no está en lo que dicen, sino en lo que callan, o a veces en la forma en cómo lo dicen. Recordemos cuando hablábamos de la elocuencia, estábamos hablando de la forma en la que nosotros nos llegamos a expresar, ¿no? Es la manera en la que lo hacemos, en la que damos a dar a conocer algún tipo de información o mensaje sustancial en relación directa con lo que queremos transmitir, o con el contexto en el que sitúan lo que dice. Más allá de toda verdad posible, su función es práctica y revela de la eficacia en el ejercicio del poder. Los criterios de verdad en los que los estructuran dependen de ese complejo entramado de relaciones de poder y de contrapoder que nacen en toda sociedad. En este sentido, muchachos, debemos tener en cuenta que hay poder, pero no es un poder ilimitado o infinito. Y vamos a ver si algo han escuchado las noticias. ¿Saben quién es, quién hace o ejerce este rol en este sentido? Que controla y verifica el accionar del presidente. Jorge Gavilán. Es la Corte Constitucional. Excelente, muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, muchachos, cuando hablamos en estos ámbitos, nosotros tenemos pesos y contrapesos, ¿sí? ¿Ya? Y esto es algo elemental que nosotros debemos tomarlo en consideración. Muy bien, Jorge. Más allá de la verdad y más acá de la historia, son formas discursivas e ideológicas que se corresponden a una relación entre el orden del saber, la verdad y el poder, ¿sí? Entonces aquí el conocimiento también es importante, ¿no? Y es un conducente que en este caso, por lo general, permite llegar a obtener este tipo de poder. Los discursos de poder utilizan los mismos elementos de cualquier discurso, pero su disposición conceptual está hecha de tal modo que quienes lo reciben sean susceptibles de ser direccionados, convencidos, disuadidos, persuadidos, cooptados, manipulados, neutralizados, bloqueados. ¿Sí? Entonces, en este caso, debemos tomar en cuenta esto, ¿no? Que dependiendo de cómo se aplique el discurso, nosotros vamos a poder crear o vamos a poder llegar a obtener este tipo de objetivos, metas o proyecciones que hemos tratado de alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos justo lo que les estaba manifestando. El un lado que está a favor del sí. El otro lado, en cambio, está realizando su planteamiento a través de sus perspectivas a favor del no, ¿verdad? Sí se van dando cuenta en este sentido cómo ellos van a tratar de contradecir, neutralizar, bloquear, o en el otro caso, persuadir y convencer al público al que van dirigidos este tipo de discursos, ¿sí? Por ello mismo es importante que nosotros siempre estemos preparados, porque muchachos, una persona que tiene conocimiento sobre algo jamás va a poder ser sorprendido, ¿sí?
por más leguleyo o en este sentido, en el ámbito político, por más demagógico que suene un discurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a mí viene un político a decirme que todos van a tener un carro del año si yo soy presidente, eso es demagogia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que no va a suceder, es algo imposible, ¿no es cierto? Ya, pero en este sentido, muchas veces el público al que va dirigido el discurso, por cuestiones de falta de conocimiento o de preparación o experticia en estos ámbitos, llega a dejarse convencer. ¿Sí o no? Ya. Es como cuando a una persona le vuelve el ex que le ha engañado 20 veces y le promete que ya no le va a engañar. ¿Sí o no? Que muchas veces se deja convencer. Y ya, entonces ahí tenemos un ejemplo práctico, ¿no es cierto? Este tipo de temas y de discursiva que puede llegar a ser, a provocar y obtener resultados positivos, ¿no? Se inscriben en los claroscuros del significante, en los intersticios de la verdad, en las ambigüedades de la razón y en las suspicacias de la lógica. Porque aquí incluso se pueden llegar a aplicar este tipo de discursivas que a nosotros nos permitan llegar de forma más amplia, ¿sí? Sin necesariamente tomar un partido o un lado específico, ¿sí? A eso se refiere con ambigüedades, ¿sí? Y que muchas veces en este caso es aplicado dentro de la discursiva que se llega a manejar, pero más en el ámbito político, ¿no? El ámbito jurídico, como nosotros lo hemos visto, nosotros tenemos que ser súper objetivos, súper claros, concretos y precisos sobre lo que estamos planteando, proponiendo y estableciendo. Juegan con las ambigüedades de las palabras, utilizan conceptos que revelan de la ciencia, se enmascaran en analítica y los articulan dentro de un marco conceptual estratégico. En este caso, a esto nos referimos con claroscuro de sombras en el espejo, ¿sí? Que incluso, como suelen decir, ¿no? Ni chicha ni limonada, es merengue o no es merengue. Les dejan pensando mejor y no se cierran en un solo punto con el propósito de llegar a tener una proyección mucho más amplia en este sentido. Aquello que hace que los discursos de poder tengan fuerza y legitimidad está justamente en esa disposición estratégica, en la analítica de los conceptos que utilizan, porque en general se trata de conceptos o nociones con las cuales aparentemente no podemos estar en desacuerdo. ¿Sí? Les planteo un ejemplo. Si yo hago una consulta popular y en este sentido, yo planteo una pregunta y les digo, eh, ¿quieren que absolutamente todos los ecuatorianos tengan buena alimentación, vivienda y trabajo? ¿Qué me van a responder ustedes? Sí, nadie va a Sí. estar en desacuerdo. No pueden estar en desacuerdo con eso, ¿no es cierto? Es como cuando nos hacen a nosotros una pregunta. eh, ¿Quieren más seguridad para el Ecuador? Obviamente, ¿no es cierto? Yo jamás voy a estar en contra de eso. Entonces sí se dan cuenta incluso de cómo se pueden llegar a manipular los discursos con el propósito de convencer y persuadir al público. Y son aplicaciones prácticas que se llegan a utilizar. Los discursos entonces relevan de prácticas históricas concretas que albergan a su interior un campo de relaciones de fuerza y resistencia. Si la historia está transida de esa tensión conflictual del poder, entonces esos discursos que operan y se generan desde el poder y que le son altamente funcionales pueden ser también comprendidos como verdaderos discursos de poder. Ahora exactamente nosotros como cuando un gobierno emite una discursiva en relación a un planteamiento, un propósito que hayan establecido, ¿no? Demuestran en este sentido discursos de poder en cierto punto, ¿sí? Y en este caso, nosotros como podemos ver, no es algo nuevo, no es algo de ahora, es algo que se ha venido aplicando de forma permanente a través del tiempo, ¿sí? Pero que ahora creo que lo tienen un poquito más claro, ¿no? Pero aquí viene el punto, muchachos. Como yo les había hablado, ¿no? Y con ustedes creo que conversábamos en alguna clase al inicio del ciclo
del poder de los discursos, que un discurso puede crear, pero un discurso también puede destruir. ¿Te acuerdan cuando hablábamos del poder discursivo de Hitler, que provocó uno de los caos y las catástrofes inhumanas más grandes de la historia? ¿Sí o no? Pero de igual forma, yo les había planteado en Martin Luther King, que en este caso fue un representante que provocó cambios sociales en relación en este caso, a su raza, ¿no? ¿Sí? Y que en sí es uno de los promotores para que se haya desarrollado también un ámbito de igualdad, ¿sí? Dentro de todas las personas. Entonces, estos discursos tienen fuerza, muchachos, dependiendo cómo ustedes los apliquen, ¿verdad? Dependiendo cómo ustedes los vayan a desarrollar y de lo que incluso ustedes lleguen a buscar, porque tenemos dictaduras a nivel global que nosotros hemos visto, ¿no? Y a través de la televisión nos hemos podido percatar de ciertos gobiernos que literalmente en lugar de desarrollar a su pueblo, lo mantienen en su desarrollo. Pero a pesar de ello, tienen apoyo. Y eso es lo más terrible, ¿verdad? Pero miren, esa es una clara muestra del poder de un discurso, del poder de una discursiva bien aplicada. Y sobre todo en este caso también de llegar a conocer al público al cual van a aplicar o van a desarrollar este tipo de discursos. Los discursos de poder nacen vinculados a prácticas sociales concretas y se forman, estructuran y extienden desde un marco institucional determinado. En este caso, nosotros podemos tomar como ejemplo claro para que entiendan esto, desde lo que corresponde y concierne a una ideología política, puede ser un claro ejemplo, ¿no? ¿Ya? Los discursos de poder son formulaciones teóricas elaboradas, pensadas, concebidas y estructuradas previamente. No son discursos espontáneos. Si bien es cierto, hay discursos que nosotros hemos visto que pueden desarrollarse en el momento, ¿no? Que en este caso pueden ser aplicados, pero por personas que cuenten con un conocimiento y una preparación muy amplia y profunda en el ámbito y en el tema. ¿Sí? ¿Ya? En los cuales en este sentido se puede llegar a improvisar y van a tener un buen resultado. Pero esto no sucede por en general. Todos estos discursos tienen una estructura demasiado bien desarrollada que busca nada más y nada menos llegar a alcanzar el propósito que se ha establecido. No son parte de una retórica producida en común, aunque puede ser que después se convierta en parte de la retórica social, pero en su elaboración, en su formulación, participan de una forma compleja que está muy vinculada con las relaciones existentes entre el saber o el conocer y el mismo poder, que es algo que nosotros generalmente lo vamos a ver y lo vamos a conocer en el ámbito político. Los discursos de poder han logrado consolidar en su interior aquello que para las ciencias sociales siempre ha parecido una utopía y es la interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque la discursiva, muchachos, se llega a aplicar en absolutamente casi todos los ámbitos de nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la clasificación del discurso? Nosotros incluso vamos a observar y vamos a estar conectados de manera directa con este tipo de discursos, incluso hasta en ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Porque los discursos de poder son elaboraciones complejas que recurren a la validación de diferentes campos epistemológicos, es decir, del saber, que estructuran en su interior puntos de convergencia desde diversos campos analíticos, que se formulan desde los requerimientos del poder, pero que forman, se consolidan, se estructuran, se diseminan, se propagan y extienden desde las universidades de los países más ricos y los institutos de investigación, porque esto también muchas veces se ve atado a los conocimientos dependiendo de la persona que llegue a aplicar este tipo de discursos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como hemos podido ver,
el discurso tiene un poder bastante amplio, ¿no es cierto? Y en este caso, a nosotros, en lo que nos concierne directamente en el discurso jurídico, también debemos aplicarlo y estructurarlo de una forma técnico-estratégica, como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Yo no puedo establecer un discurso a la ligera sin que en este sentido me permita a mí alcanzar los resultados que estoy buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo elaboro un discurso de esta forma, lógico, irracional, incoherente en el ámbito jurídico, lo más obvio y lo que va a llegar a suceder y el desenlace que va a llegar a tener es que voy a tener un fallo en mi contra, ¿no es cierto? Y que en este caso yo incluso voy a poder a llegar a perjudicar a la persona que puso su confianza en mí, con el propósito de que yo resguarde, proteja, cuide sus intereses, ¿no es cierto? Sus derechos, ¿sí? Entonces, las instituciones jurídicas tienen que ser respetadas en este caso, pero nosotros debemos hacerlo de una forma responsable, profesional, ¿sí? Técnico-estratégica y con conocimiento. Por eso mismo yo siempre les he venido aconsejando, muchachos. No es de gana, no es de gana, ¿sí? No es de gana, sino que es con el mismo, con el simple hecho, con el único propósito que ustedes puedan llegar a obtener un buen resultado en este ámbito y en este entorno, ¿sí? Por eso mismo, ya es momento que ustedes vayan desarrollando este tipo de habilidades, que vayan obteniendo estas herramientas que les permitan tener un buen desenvolvimiento y que puedan llegar a crear y obtener actitudes y aptitudes que a su vez sean aplicables en el entorno ahorita académico, ¿no? Y de forma posterior en el ámbito profesional. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, muchachos, por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí.